Como se sabe, el Polo Democrático Alternativo no está representado en estas comisiones, entonces vengo aquí pues a fijar muy brevemente cuál es la posición del Polo frente a este proyecto de reforma. Repetir una cosa que ya dije, el trámite que se está haciendo es irreglamentario. Se está violando el artículo 7º de la Ley 819 del 2003. Pero me parece más grave señalar que es inconveniente. Es que cómo se puede discutir con seriedad si el gobierno nacional, el ministro de Hacienda, no nos informa a todos cuál es el impacto en plata de cada una de las normas que se están proponiendo. Y no solo en el 2019, en el 2020, en el 2019, por ejemplo, no hay disminución de impuestos a las grandes empresas. Y digo a las grandes empresas que son las que a mí me perturban, porque si es a las pequeñas y medianas no pasa nada. Pero eso lo que quiere decir, ojo, lo están diciendo hoy la ANIF y lo está diciendo mucha gente, y es que esta reforma como se está tramitando puede terminar rompiendo la regla fiscal y puede terminar el doctor Duque como Macri en la Argentina. Entonces, fíjense que esta petición de que estén las cifras es una petición clave. A los que no sepan les cuento, en el 2020... esto que se está discutiendo les disminuye los impuestos, disminuye los impuestos empresariales en 10 billones de pesos. En 10 billones de pesos. Eso cuando era la fórmula de las 14 de recolección ya era grave. Pero ahora que la fórmula de recaudo de impuestos es menor, pues es mucho más grave. Insisto en esto, creo que es un problema del rigor y de la seriedad. Doctor Carrasquilla, le pido que para mañana le dé al país esos datos. Ustedes tienen que tenerlos. Y no tienen derecho a reservárselos. Tenemos el derecho a conocer qué es lo que tienen votando a este Congreso. Y no sabemos qué es lo que se está votando, si no está rubro por rubro, cuánto cuesta. Y no solo en el 2019. Es una astucia que solo se discuta sobre el 2019 porque la reforma va a impactar y duro 19, 20, 21 y de ahí hacia adelante. Primera cosa que quería señalar. Lo segundo es esto. La decisión del gobierno nacional de retirar una parte importante de los impuestos a la canasta familiar, sin duda que es un triunfo de la movilización ciudadana, es una prueba de que el reclamo ciudadano, que la molestia, la irritación, la protesta es capaz de producir efectos, y eso hay que saludarlo. Sin embargo, colombianos, en Colombia hay que dormir con un ojo abierto. Porque aquí la reforma que se va a aprobar es la que se vote el 14 de diciembre, seguramente a las 12 de la noche. Y entonces habrá que estar atento porque aquí en cualquier momento las fuerzas mayoritarias afectas al presidente Duque pueden resucitar cualquier punto que haya sido retirado durante el trámite. Esa es la legalidad de estos asuntos. Entonces llamo a los colombianos que hemos estado poniendo a una reforma tan retardataria como esta, a que estemos con las pilas puestas y con los ojos abiertos, y llamo a los congresistas que de verdad estén, porque esta reforma no sea tan espantosa como fue propuesta, aun cuando siga siendo mala, para que estén atentos a lo que pueda suceder. Bueno, la nueva propuesta esta que se está empezando a discutir sigue siendo una propuesta regresiva, retardataria contra los pobres y contra la clase media. Eso está demostrado hasta la saciedad. Primero porque no es verdad que desaparezca el IVA de 19% para la totalidad de la canasta familiar. Si no se grabara nada de nuevo con la canasta familiar, les cuento que la canasta familiar hoy está grabada en un 53%, con lo que hay hoy. Pongo ejemplos, por ejemplo la ropa, ¿sí? Por ejemplo los artículos de aseo, jabones, etcétera, y podría darles otros ejemplos. Luego, no es verdad que no va a quedar grabada la canasta familiar, lo que no va a quedar es más grabada. Eso es distinto, y eso hay que decírselo a los colombianos con toda franqueza. Pero además introducen nuevos artículos de canasta familiar, o por lo menos de consumo popular, porque aquí tampoco es el problema del tecnicismo de canasta o no. Por ejemplo, gaseosas y cervezas, que son artículos de consumo popular, por supuesto, van a pagar 1.336 billones nuevos, además de los que estaban pagando. Estoy hablando del 2019, en los años siguientes va a ser más. Las motocicletas de menos de 200 centímetros cúbicos, perdón,
Gaseosa, cerveza más motos, 1.36. Las motocicletas de menos de 200 centímetros cúbicos, que son de pobres recontra pobres. Yo supongo que ningún congresista anda en moto de menos de 200 centímetros cúbicos, ¿o sí? Estoy convencido que no. ¿Sí? Entonces, esto también es una cosa que es contra los pobres y contra la clase media. Y aquí siento mi protesta. Aquí hay unos que estamos hasta la coronilla de que se la hayan montado como se la han montado a la clase media en este país, en esta reforma tributaria, en la anterior y en la anterior. Entonces aquí se inventaron la falacia de que la clase media son los ricos de Colombia. Y cuando uno mira qué clasifican como clase media, empiezan a contarlos casi que desde más arriba del salario mínimo o un poco más de 2 salarios mínimos. Y esta reforma tributaria los golpea en renta de distintas maneras. Por el tiempo no puedo detallarles, pero todos sabemos que es así. Y eso va a costar, no solo por clase media, porque ahí pueden ir personas más adineradas, va a costar 1.9 billones de pesos. O sea que estamos hablando de que en fórmulas regresivas esta reforma tributaria, con cada vuelo de pájaro, aumenta los impuestos de los pobres y de la clase media en 3.26 billones de pesos. Billones de pesos. Y si van a recaudar 7, ese es el 50%. Y si, ojo con esto, porque en Colombia se dice mentira, no, es que aquí solo pagan impuestos los superpoderosos. Paja. No resiste análisis, les doy este dato. El 52% de los impuestos que se pagan en Colombia, de la totalidad, son indirectos, los impuestos nacionales. Estoy diciendo, son indirectos, y el indirecto es un impuesto por definición regresivo. IVA, peajes, y sobretasas a las gasolinas, aranceles, 4 por 1000, etcétera. Todos esos son impuestos contra los pobres y las clases medias. Y es la realidad del recaudo hoy, antes de esto. Todo el mundo lo dice. Colombia tiene uno de los sistemas tributarios más regresivos del mundo. Y esta reforma tributaria va a empeorar ese sistema tributario que, repito, es uno de los más regresivos del mundo. Porque, insisto, el propósito principal de la reforma no es que haya plata para salud y educación. Eso puede ser en parte cierto en lo que tiene que ver con el 2019, pero después es para poderles rebajar los impuestos a las grandes empresas. Y enfatizo, a las grandes empresas, porque si es a las pequeñas y medianas yo no tengo inconveniente. Pero estoy poniendo un ejemplo. El señor Carlos Slim, el 7º tipo más rico del mundo, tiene una empresa descomunal aquí, un monopolio que abusa y hace lo que se le da la gana. Ese señor tiene un patrimonio de 57.000 millones de dólares y a ese señor le van a bajar los impuestos. Explíquenme por qué. ¿Por qué les van a bajar los impuestos a los banqueros otra vez? Yo les doy este dato porque las exenciones tributarias siguen ahí. Miren este dato monstruoso del sistema tributario en favor de don Luis Carlos y sus alegres mariachis, como diría el doctor Germán Navas. El sector financiero aporta el 5% del Producto Interno Bruto. ¿Y saben cuánto participa de los beneficios tributarios? En 36%. Eso es un abuso. Eso es inaceptable. Y eso no lo corrige esta reforma tributaria. Otra, el doctor Santos, en su reforma, el impuesto de herencias, y me refiero a las herencias de los superricos, que estaba en 33%, se lo bajó al 10%. ¿Sabe cuánto vale el impuesto de herencias en Japón? 55%. Es un impuesto de signo clarísimamente democrático, que apunta a ser un capitalismo menos concentrado en manos de unos cuantos que desde que nacen se quedaron con todos. Y esta reforma tributaria tampoco modifica eso. Es que es parte del problema. La reforma tributaria es retardataria por lo que hace y por lo que no hace, congresistas. Por lo que hace y por lo que no hace. Va también en IVA. Otros puntos, por ejemplo, la trilla de café, arroz y demás granos. ¿Por qué van a gravar la trilla? Eso es una manera de gravar la canasta familiar. Eso debe ser retirado del proyecto. Eso debe ser retirado del proyecto. Baja el umbral, mediante el cual, o el umbral que hace que los restaurantes tengan que cobrar impuesto al consumo. Lo bajan del 11 millones de pesos de ventas al mes a 7 millones, el número redondo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que le van a aumentar los impuestos al corrientazo.
al corrientazo, porque es evidente que esos montos están esclavándose a restaurantes de pobres y por ahí de oficinistas y de gente sencilla que hoy ya están grabados. Entonces yo enfatizo en una idea que es la idea del polo y de mucha gente en Colombia. Esta reforma tributaria debe ser retirada. No es la reforma tributaria que necesita este país. Un minuto para que termine el senador Robledo. Diciendo que por estas razones y otras muchas que pudiera dar, si el tiempo no fuera tan breve, esta reforma tributaria lo que hay que hacer es hundirla. Y llamo por último a los colombianos a dormir con un ojo abierto, porque esta reforma puede regresar a la monstruosidad que era hasta hace 15 días en las últimas votaciones del 12 o 13 o 14 de diciembre. Muchas gracias, señor presidente.